Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me pudieran decir si se escucha y se ve la presentación, por favor? Sí, teacher, se ve bien y se escucha también. Perfecto, Ronald, muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien por este lado. Por el suyo. Ah, muy bien. También, también. Trabaja y trabaja, pero ahí estamos contentos. Bueno, pues les agradezco que me acompañen. Y veamos, miren, nuestra semana 5 tiene que ver. Una parte es el muestreo aleatorio, que bueno, pues ustedes saben, es la forma de obtener datos y pues hay varios modelos en los cuales puedo obtener los datos, pero aquí resulta un poquito más relevante hacer estimaciones sobre alguna característica de la población y asegurarnos de que existe un nivel de confianza para asegurar que esa característica es cierta. Por ejemplo, si estoy infiriendo sobre la media, pudiéramos decir que es el ingreso promedio y eso nos pudiera servir para tratar de comercializar algún producto y el poder adquisitivo pues está relacionado directamente con eso. Entonces, bueno, esa es la intención. El muestreo, me voy a salir un poco de esta presentación. Este es el modelo de casos prácticos que estamos implementando actualmente con la modificación en la universidad, pero yo antes daba una plática sobre el fundamento teórico y quisiera platicarles algo de esto para contextualizar, porque entrar de lleno al caso, pues hace falta un fundamento para saber de qué estamos hablando, ¿no? Lógicamente. Muy bien. Veo que se siguen uniendo. Bienvenidos todos. Bienvenida, Betty, ¿cómo estás? Bueno, miren, el contexto teórico es el siguiente. Hablábamos ya sobre muestra, población, universo y el metauniverso, tipos de muestreos. El que tiene que ver con marketing, pues aquí lo que tratamos de obtener es percepción, preferencias, costumbres de uso, etcétera. Y a nuestro muestreo, que es el exacto, es el aleatorio y ese es el cuantitativo. Entonces, bueno, estos materiales con todo gusto se los puedo compartir y de una vez pongo mi dirección de correo. Aquí está. Y bueno, esta es la parte teórica. Aquí describe más o menos cómo se hace e incluso ahorita acabo de desarrollar algunos simuladores en Excel, trabajando con los diferentes tipos de muestreo, porque estoy dando estadística a nivel de doctorado y estamos desarrollando estos modelos. Pero bueno, esto que hice en Excel resulta bien práctico. Además, tengo un documento que describe muy precisamente cómo trabajan cada tipo o metodología de muestreo. Y está el Excel. Entonces también se los quiero compartir porque creo que es un trabajo muy útil. Entonces, bien, muestreo. Finalmente, utilizo diferentes metodologías para recabar la información. La idea, la idea del muestreo es que esté fundamentada en procedimientos aleatorios y esto se hace para que no haya sesgos de información, para que no se vea influenciada por cierta tendencia. Por eso toma tanta relevancia que sea
totalmente aleatorio. Y ese es el punto, ¿no? Bueno, luego viene cómo calculo el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra tiene que ver con dos aspectos muy relevantes. El nivel de confianza, es decir, con qué probabilidad quiero asegurar que esto esté correcto. Siempre se utiliza 95%, 99% y no menos de eso. Bueno, depende de los costos, porque el muestreo y el tamaño de la muestra tiene un costo. El recabar la información sobre los sujetos o la población, el ir a encuestar a cada uno, pues tiene un costo. Si la empresa no tiene suficientes recursos, entonces necesariamente tiene que disminuir el tamaño de la muestra. Pero a veces eso es contraproducente porque tengo que disminuir el nivel de confianza. Aquí hay una regla. A tamaño de muestra más grande, el nivel de precisión que consigo es mejor, pero es más caro. Claro, lo mejor es obtener la información de toda la población, pero es carísimo. Imagínense si quisiera yo saber algo sobre la población de México. Aquí somos como 128 millones. Ahorita están haciendo el conteo con inferencia estadística para ver cómo ha aumentado y ha cambiado las características de la población, pero imagínense, encuestar a 128 millones es carísimo y tardado. Entonces, bueno, para eso calculamos el tamaño de la muestra. Y les decía, está el nivel de confianza que se manifiesta con el parámetro, el bueno, este no es Z-score, sino el parámetro Z que mide la probabilidad y la E es el error permitido. O sea, puedo decir 95% de confianza con un 3% de error. Ah, bueno. Sigma es la desviación estándar. Y ocurre algo bien diferente si no conozco el tamaño de la población, si es infinita, porque no lo conozco, pero si la población es finita, bueno, ya la fórmula se vuelve un poco más completa y aquí interviene el tamaño de la población, que es esta N mayúscula, y sigue interviniendo el parámetro Z, que es nivel de confianza, sigma, desviación estándar y el error. Bueno. Y aquí está precisamente, miren, un resumen de la tabla de valores de Z. El 95% de confianza, que es la probabilidad de 95%, tiene una equivalencia con el Z de 1,96. ¿Y qué es Z? Lo recordamos. Z es un valor que va tomando aquí en el eje horizontal sobre la curva de distribución normal. El valor de la media, el valor central, que es la media, el promedio, tiene un valor de Z igual a cero, pero tiene una parte negativa a la izquierda y la parte positiva a la derecha. Entonces los valores de Z van a ser así, negativos a la izquierda, positivos a la derecha. Entonces la probabilidad, aquí dependiendo de lo que quiero investigar, hay veces que investigo la probabilidad total y lo que queda en la cola derecha de la curva, o a veces investigo la probabilidad del lado derecho y determino el valor de la cola izquierda, o como en este caso que es simétrico, ahí toma en cuenta las dos colas, es una prueba de probabilidad de dos colas en este dibujito. Entonces, eso es precisamente. En resumen, ¿qué hace Z? Bueno, de acuerdo a su posición en el eje y el valor que toma, lo que hace es proyectar hacia arriba, por ejemplo, este valor de Z de -1,65, está proyectando hacia arriba
esta área, miren, toda esta parte azul es un área bajo la curva. La ecuación de la distribución normal es una función logarítmica exponencial que para determinar esta área bajo la curva tendríamos que estarla integrando y no está tan sencillo. Créanme, está un poquito tedioso. Y entonces Z lo que hace es ahorrarme ese trabajo. Solo con tener el valor horizontal, ya sé cuánto hay de probabilidad. Solito esa tabla está determinando lo que hay aquí abajo. Bueno, entonces aquí lo importante es calculamos los tamaños de muestra, la sustitución, valor de Z. Valor de Z es 1,96 porque es 95% de confianza, es su valor equivalente. Desviación estándar, 150 gramos. Y el error está en 40 gramos. Este es un experimento de saber cuál es el peso promedio de bebés recién nacidos en cierto hospital, pero no se sabe cuántos ingresan al mes, no se sabe el tamaño de la población que atiende. Entonces, bueno, ahí hay nada más conocimiento sobre desviación estándar, el error que quiero permitir y el nivel de confianza. Entonces, bueno, bajo esa información, quiere decir que tengo que sacar una muestra de 54. Ahí en su documento del libro verán unas reglas para el teorema de tendencia central. Ahí hay unas reglitas que dice que el tamaño de una muestra debe de ser al menos de 30 elementos. Si no, no se puede utilizar la distribución normal. Si no hay 30 elementos, no se puede. Si es menor, hay que usar otra distribución, pero ahí el nivel de seguridad empieza a ser menos estable. Se usa, por ejemplo, la distribución de probabilidad de T de student y esa acepta muestras menores de 30, pero créanme, ahí como que estamos cojeando un poquito al caminar. No es tan firme, no es tan robusto la inferencia que estemos haciendo. Pero bueno, se puede. Entonces, bueno, este era el caso de no conocemos la población, es infinita, pero aquí sí dice que son 200 niños, la población son 200. Si recuerdan, aquí estaba la N mayúscula, aquí está la N mayúscula, miren, y ese es el tamaño de la población, 200, 200, y aquí se sustituye todo y bueno. Si conozco la población y es de 200, miren, el tamaño de la muestra se vuelve en 43, hay que aproximar, ¿no? No hay 0,7 de niño o de bebé, pues, es el próximo superior. Pero si es infinita, en vez de ser 47 se va a 54, entonces aquí gasto más dinero. Me conviene conocer la población. Bueno, hay otra forma de calcularlo con la proporción. Si no tengo la desviación estándar, puedo determinar la proporción. Y en un universo de elementos, de sujetos, la proporción está conformada por los sujetos o elementos que cumplen una condición y todo el resto de la población. Esta es la proporción que cumple la condición P y el complemento se llama Q. Q realmente es uno, o sea, uno es el 100%, que sería toda esta área. Uno menos P y esto nos daría como resultante la zona azul. Ese es el complemento y es lo que estamos viendo aquí. Miren, la proporción, este es P y este es Q, pero por definición Q es uno menos P por esta razón que está aquí en el diagrama de Venn, teoría de conjuntos básica. Bien, y ahí seguimos haciendo ejemplos de cálculo muestral y yo con gusto les comparto esta presentación.
Y aquí está lo que les platicaba sobre el teorema del límite central. Y aquí están los tamaños de la muestra y les recomiendo que lo tengan esto en mente porque hay una pregunta en el examen relativa a esto precisamente. Entonces ahí enfóquense o más bien no enfóquense, recuérdenlo. Esto viene en el examen. Muy bien. Aquí son todas las reglas de la teoría del límite central y etcétera, etcétera. Bueno, el error, cuando estoy hablando de la población, utilizo directamente la desviación estándar, pero cuando hablo de la muestra, tengo que utilizar este valor modificado de desviación estándar que se llama el error estándar de la media y es dividir la desviación estándar normal entre la raíz del número de elementos de la muestra. Son detalles de cálculo para determinar Z. Z, ya quedamos, es el valor horizontal. Al saber cuánto vale Z, pues, sé cuál es la probabilidad. Eso está en las tablas. Incluso permítanme, voy a abrir las tablas para que esas tablas también se las estoy compartiendo. Además que en los dos libros o tres no son tres, que, que les comparto en el correo, también vienen tablas. Permítanme, aquí está. Esta es. Aquí vienen la mayoría de las distribuciones de probabilidad, pero aquí está la de la distribución normal y miren, esta es la parte negativa. Cero es el punto medio y aquí viene la parte positiva, que es mayor a cero, mayor que la media. Lo que está aquí adentro es probabilidad y Z se compone de el primer decimal en la columna y las centésimas se componen aquí en la primera fila. Entonces, la convergencia de este valor en la columna más el centésimal nos da la probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de 87,49 corresponde a una Z de 1,15, 1,1 y aquí es 0,5, 1,15. Esto es probabilidad, esto es Z y Z es este valor horizontal. No estamos ahorrando la integral famosa que les digo. Muy bien, déjenme ver si ya con esto podemos entrar a las estimaciones puntuales y el intervalo de confianza. Eh, Aquí estoy calculando la probabilidad de un evento, pero ¿qué creen que abrí una presentación anterior? Este es el preámbulo, pero ahorita abrimos la de intervalos. Luego hay tantas cosas que ya tanto material que tengo que, híjole, ¿para qué les cuento? Muy bien, miren, aquí está. El intervalo de confianza se centra en que yo quiero determinar si un valor que supongo de la población que estoy infiriendo se encuentra dentro de un rango. Ese es el foco principal del intervalo. Y el intervalo se conforma de ver qué variación hay a partir de la media, hacia abajo y hacia arriba, lo que veíamos aquí. Esta es la media. ¿Cuánto es hacia abajo? ¿Cuánto es hacia arriba? Ese es el intervalo. Bien, la amplitud, ¿cómo se determina? Pues interviene el tamaño de la muestra, la desviación estándar, que es la variabilidad de la población,
Y el nivel de confianza, lo que les decía, 95%, 99%, puede ser 90 o incluso valores intermedios. No pasa nada. Una estimación puntual es asumir que un valor de la población va a tomar un solo valor, pero fíjense que eso es un poco arriesgado. No necesariamente va a llegar y tomar ese valor. Deberíamos de tener datos muy, muy sólidos para poder asegurar eso. Entonces siempre es mejor asumir que puede caer en un rango de valores. Por ejemplo, el empaquetado de algún producto alimenticio, verduras congeladas o pueden ser dulces o bien, para el control de calidad de la máquina y en la empresa, lo que nos importa es asegurarnos que el paquete tiene un peso mínimo y un peso máximo y hay una variación pequeña entre los dos intervalos. Y al momento de muestrear y supervisar la producción, cuando yo tomo la bolsita y la pesamos, pues verifico si cae el peso de la bolsita del alimento dentro de ese intervalo. Si está afuera, si pesa menos o pesa más, ya ahí es un problema, ya no está funcionando bien la máquina y ahí puede ser lanzar órdenes de mantenimiento correctivo y bueno, pues ahí se para la producción, pero también si le estoy poniendo menos producto a la bolsita, si la entidad gubernamental de comercio se da cuenta, pues me puede multar, e incluso me puede clausurar por estar vendiendo menos producto. Y el caso contrario, si le estoy poniendo de más, pues estoy perdiendo dinero. Yo establecí mi esquema de costos sobre el producto, su margen de utilidad sobre cierto peso, pero si le estoy dando más, pues estoy perdiendo. Ese es el sentido del intervalo de confianza. Entonces, bueno, esta es la fórmula básica, fundamental, y se utiliza Z cuando es una distribución normal y se utiliza T cuando el tamaño de la muestra es pequeñito. Esta es la distribución de probabilidad T de student. Esa distribución, y si me permiten, les quiero mostrar. La distribución normal es totalmente simétrica. La T-Student no. Miren, ahí ya lo podemos ver. Eh, ¿Dónde hay una que se vea bien? Ah, aquí está. La, la distribución normal iría exactamente por el centro, digamos que se compondría aquí en medio. Pero vean, miren, aquí está, aquí está. Este es. Aquí es la distribución normal cuando utilizo Z y la T de student puede tener un sesgo hacia arriba o hacia abajo. Esa tendencia es derivada de que el tamaño de muestra es pequeño. Era lo que yo les decía, no es tan sólida como la distribución normal, que ahí no hay pierde, es ir sobre valores totalmente determinados para poderse calcular o inferir. Y en la TED Student no hay sesgo, hay ahí alguna variación. Bueno, entonces, de cualquier manera se puede hacer. Siempre es mejor calcular y tener una herramienta de decisión que no tener nada, ¿no? Bueno, entonces, aquí usamos Z cuando es distribución normal o utilizamos TED Student cuando es menor el tamaño de la muestra, menor a 30. Bueno. El intervalo es donde puede ocurrir el evento que yo estoy muestreando o analizando con un cierto nivel de confianza. Y ese es el punto. Esto precisamente. 1,96 corresponde a 95% de confianza, pero es simétrico. Ese 95% se divide en dos partes, 47,50 hacia la izquierda en la parte negativa, que es
abajo del valor medio y 47.50 hacia la derecha en la parte positiva, que es correspondiente a la suma hacia el valor medio. De hecho, aquí véanlo. Eso es el valor medio, le sumo esa variación del intervalo y se lo resto. Eso me da el valor de simetría hacia la izquierda y hacia la derecha. Es cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, para distribución normal, este es Z, 1.95, 96, 95% de confianza y 99% de confianza es 2.33. Y bueno, aquí no utilizamos desviación estándar, aquí utilizamos el error de la desviación media porque lo estamos calculando para una muestra. Si esto fuera para una población, nada más sería aquí sigma, desviación estándar. Pero aquí tenemos que usar esta expresión porque es una muestra. Se tiene que hacer esa corrección. Todo esto está fundamentado matemáticamente, ¿eh? Pero bueno, nuestro objetivo no es desarrollar matemáticas de probabilidad, que luego no resulta tan claro, ¿eh? Es complicado. Muy bien. Ese sería el preámbulo. Antes de que entremos al ejemplo, ¿les gustaría que aclare alguna duda? Con todo gusto, digan ustedes. Bien, para complementar la información, entonces les pediría de favor, mándenme un correo. Ya hay más personas. Ok. Bueno, entonces, miren, caso práctico. Esa introducción teórica, bueno, ya se las di mucho más amplia que esto. Aquí es un muy pequeño resumen. Y resulta entonces que es una empresa que está lanzando un modelo híbrido. Aquí les platico. Estos casos yo los obtengo con inteligencia artificial. No es ChatGPT, es otra plataforma. Sin embargo, le pido que tome casos reales y bueno, le cambia los nombres y cambia algunas cosas porque hay cierto manejo ético dentro de las inteligencias artificiales y por eso le cambia todo esto. Entonces, bueno, esto existe en algún lugar. No sabemos qué fábrica es y quién hizo este desarrollo. Pero bueno, este modelo híbrido, bueno, como ustedes saben, tiene una batería y tiene un motor eléctrico y tiene un motor de combustión y su consumo promedio dice que ronda en los 22 kilómetros, comparando con uno de combustión de 4 cilindros que pues, da, en el mejor de los casos, 8, 10 kilómetros por litro. Y bueno, este tiene un rendimiento mucho mayor porque está combinando la, el arrastre del automóvil con el motor de gasolina y uno eléctrico. Entonces, bueno, ese es el punto. Quiere el departamento de calidad de ingeniería saber exactamente cuál es el consumo del automóvil y ver si en el manejo real en una ciudad, porque ustedes saben, el consumo en un banco de pruebas, en un dinamómetro, es uno, totalmente en carretera es otro, si hay subidas es otro, y en ciudad es otro, pero si hay tráfico es otro, entonces se abre una variante de posibilidades de consumo que depende del momento en el que se encuentra uno circulando por las avenidas. Entonces, ese es el problema, eso es lo que se quiere. Y entonces se hace una muestra,
40 vehículos. Ah, bueno, aquí hay un dato interesante. 40 es mayor de 30. Podemos usar distribución normal con el valor Z, sin problema. La media está en 21.4, desviación estándar 1.2 kilómetros, tamaño de muestra 40 y necesitamos estimar el intervalo de confianza para un 95% de confianza y establecer cuál es ese rango en el que se encuentra el consumo promedio. A ver si nos fuéramos por acá, déjenme, dijo 95%. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Me copio la fórmula. Aquí la traje y la pego por acá. Listo. A ver si me pueden ayudar a calcular esto. ¿Tenemos lo necesario para calcular todo? 1.96 es para 95% de confianza el valor de Z. Ok, perfecto. Tenemos S, la desviación estándar de la muestra. Aquí está. Y el tamaño de la muestra. Aquí está. ¿Cuánto nos daría esa variación? Miren, a ver si tienen ahí la calculadora de su teléfono. Sería 1.2. Da 0.3718. Podríamos decir 372. Entonces, del valor medio va a variar 21.4 más 0.372 y menos 0.372. Ese sería el rango exactamente alrededor de la media. Bueno, es exactamente lo que calculamos aquí. Y estaba el 21.4, sumándole el 37.2 da 21.8, restándole el 37.2 da 21.0 y ese sería el intervalo. Entonces, debería el automóvil o los nuevos que estén saliendo, deberían de cumplir con un rango de consumo entre 21 kilómetros por litro a 21.8 kilómetros por litro. Eh, Había una premisa aquí por la parte directiva que querían ver si el consumo promedio llegaba a 22 kilómetros por litro. Querían ver si su auto tenía ese alcance. Hicimos el cálculo y no lo tiene. A lo más que llegues a 21.8. Y entonces, bueno, pues ¿qué tiene que hacer la empresa? Ayúdenme, aquí ya viene la participación de ustedes. ¿Qué tendría que hacer la empresa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tenemos que hacer para que se logre esa meta, ese objetivo de 22 kilómetros por litro? Y miren, aquí vemos gráficamente lo que ocurrió. Esto también se puede generar con inteligencia artificial, ¿eh? Ahí le van, en el prompt se le van pidiendo las cosas.
a esas otras plataformas y va generando todo. Muy, muy didáctico, por cierto. ¿Qué tendríamos que hacer ahí, jóvenes? Platíquenme. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué hay que mejorar? No, ninguna idea de momento. Aunque sea ahí en el chat, díganme qué se les ocurre. Si yo aumentara a 99% de confianza, el valor de Z ya no sería 1.96, sería un poco peor ahí la cosa. Por aquí tenía unos. Ah, no, esto es de tamaño de muestra, pero lo podemos hacer aquí, miren. Eh, Z vale 2.33, N es igual a 40 y D es estándar era igual a 1.2, si no mal recuerdo. A ver, vamos a amplificarlo aquí. A ver, ¿cuánto era la desviación estándar? 1.2, sí, exactamente. Bueno, este es Z, 99%. El actual era Z al 95% de confianza, que es 1 déjenme ver precisamente, 96, para no poner nada erróneo. Entonces, la variación en el primer caso, lo voy a poner aquí, sería igual a... ay, nos faltó la media, que era 21.4. 21.4. Ok. ¿Cómo actúa el intervalo? 21.4. Voy a hacer aquí el de 95%. Ese es el valor medio. Y ahora aquí voy a poner la variación, que sería igual a 1.96 que multiplica a el sigma, que es este, entre la raíz de n, ¿sí? Bueno, este también lo ponemos aquí con formulita, este valor. Listo. Ahí estaba lo que yo había calculado hace un momento. Voy a copiar la fórmula tal cual. Lo único que le voy a variar es este valor, que es el H7, ahora será el H8. Listo. Entonces, el intervalo para 95% de confianza es la media menos este, y aquí es igual a la media más este. Listo, esto es 95%.
y este será 99%. Este es igual a la media menos, y este es igual a la media más. Fíjense cómo varía. Aquí la curva está más amplia por este lado. A ver, aquí está bien, sí. Vamos a sacar la diferencia de las dos para ver cuál de los dos intervalos es más grande. Este menos este. 0,74 hay de variación. 0,88. La lógica es la siguiente. Me voy a ir aquí donde haya una grafiquita. Eh, si el nivel de confianza es menor, la curva lo que va a cubrir de probabilidad, digamos que esta es la zona amarilla, pues va a ser menor, pero si quiero que tenga una probabilidad mayor, lo que tengo que hacer es aumentar el intervalo, hacerlo más grande a la izquierda y a la derecha. Hagan de cuenta, supongamos que el intervalo de 99% es desde esta curva azul hasta esta curva naranja. Lo único que dejaríamos fuera era la última colita azul oscuro y la última colita roja. Cubriría todo esto. Y la de 95% llegaría aquí precisamente, pues ahí está el 1,96. Entonces, se amplía la curva cuando quiero una mayor seguridad. Y bueno, pues es lógico porque si la curva está más cerrada, es menos probable que caiga adentro, pero si está más abierta, ahí hay una probabilidad mayor. Vemos qué habría que hacer aquí para mejorar. Número uno, ah, tendría que venir una revisión técnica de ingeniería sobre el automóvil. ¿Qué? El sistema de inyección, el sistema de transmisión, tal vez esté perdiendo fuerza porque la transmisión no sea la adecuada, los engranajes, las fricciones, y bueno, habría que hacer esa revisión. Luego, la carrocería, si no tiene una aerodinámica adecuada, el aire opone una resistencia al avance. Eso sería otro tema diferente para revisar el automóvil. Luego, nos podríamos enfocar al motor. Tal vez el motor no está haciendo la combustión exacta del combustible y, por ejemplo, está dejando tal vez gasolina o combustible crudo que no se está aprovechando. Hay algunos motores, de hecho, cuando no sé si se han dado cuenta, prenden un motor y huele a gasolina, no huele al humo, sino a la gasolina cruda. Es que ese motor está desaprovechando en el proceso de combustión, en el ciclo, está desaprovechando quemar toda la gasolina. Ahí es por eso que muchos motores se utilizan turbocargadores, porque lo que hace el turbo es inyectar más aire para que a la hora que haya la explosión se queme una mayor cantidad de combustible, se aproveche mejor. Entonces, por ahí iría la cosa, un rediseño de ingeniería y revisar qué está mal en el motor. Y bueno, pues, es algo no tan trivial, algo complicado, pero eso es lo que se tendría que hacer. Y luego ahí viene un aspecto legal. Si en algunos países está más regulado que en otros. eh, si yo pongo un anuncio con alguno de mis productos y digo que hace tal o cual cosa o tiene ciertos ingredientes o que tiene esta función y realmente no la cumple, puede haber ahí consecuencias legales porque estoy diciendo mentiras.
Y entonces, bueno, ese es todo un tema que habría que analizar. Tengo entonces que revisar perfectamente que lo que digo que hace mi producto o servicio sea exactamente lo que estoy brindando. No más, no menos, no mentiras. Tal cual debo de expresar lo que se está haciendo. Entonces, ese sería el corolario, ¿no? De lo que tendríamos que analizar. El intervalo de confianza, entonces, nos ayuda a saber entre qué rango de valores se puede comportar algo que estoy analizando. Así de simple. Por ejemplo, miren, les voy a platicar un caso. Ahí están desarrollando algunas líneas de investigación en el doctorado y tiene que ver los métodos de enseñanza, la utilización de herramientas digitales y la metodología en sí del sistema educativo de ese plantel o de esa escuela intervienen directamente en el aprovechamiento y las calificaciones de los alumnos y su calificación en estándares internacionales. Y ese es el tema. Estamos analizando ahí algunos modelos de cómo se comporta esto y estamos usando tal cual intervalos de confianza. Y bueno, ahí ya estamos metiendo el tema que vamos a ver la semana próxima, que es prueba de hipótesis. Damos una idea de obtener un cierto resultado sobre nuestro producto, nuestro servicio. Decimos, mi producto puede cumplirse que lo consuman más de 150,000 personas, por ejemplo. Entonces, la prueba de hipótesis va a consistir en que yo demuestre que sí se consumen más o eso no va a ocurrir. Ahí la hipótesis a veces no es tan precisa como decir, no, el resultado va a ser tal cantidad. No, no, no. Una prueba de hipótesis lo que hace es demostrar o echar abajo una, una idea que yo tengo eh, pues, supuesta, ¿no? No es una idea firme. eh, Pasa a ser firme cuando hago la prueba de hipótesis. Ahí me aseguro que está ocurriendo o que no está ocurriendo. Tiene que ver con esto mismo de la prueba Z y etcétera. O sea, el fundamento matemático es exactamente el mismo. Ahí lo que contrasto es el valor Z de las tablas, el valor Z teórico, lo comparo con el valor Z calculado de mi experimento, de mi muestra, y los comparo, esos valores Z, y si no hay correspondencia, bueno, pues entonces rechazamos las hipótesis y ya digo entonces que mi producto no va a llegar a ser eso. A grandes rasgos así funciona, pero bueno, ese es el tema. Em, Esta pregunta, ¿qué ventaja tiene un intervalo de confianza a una estimación puntual? Pues la estimación puntual es decir que un valor fijo va a ocurrir y eso es difícil que vaya a ser así. Estamos en un tema de probabilidad. Puede o no. Y más, hay más posibilidades de que no ocurra que de que sí ocurra, porque es un punto en la línea de estimación. Sin embargo, el intervalo de confianza es un rango de datos infinitos entre dos valores y entonces eso es más sólido demostrar un intervalo de confianza que una estimación de un punto. Em, Dice aquí, si la empresa repitiera la prueba con una muestra más grande, ¿cómo afectaría esto al intervalo? Eso aquí lo simulamos muy fácil. Miren, como tenemos fórmulas, me la voy a llevar a 100.
Observen los valores, a ver qué ocurre en cambio. Vean, se modificaron los dos rangos y vamos a verlo así. Ahí son mayores, aquí son menores. Se volvieron más pequeños los intervalos. O sea, el tamaño de la muestra va a afectar en que el intervalo de confianza se reduce. Y se reduce por el preciso hecho de que como la muestra es más grande, es más robusto, más sólido ese nivel de confianza que vamos a obtener, lógicamente. Llevémoslo a 1000, más todavía. Entonces está ocurriendo eso. Muestras más grandes reducen el intervalo. Entonces ahí respondemos esta pregunta. ¿Cómo afecta el intervalo? Se reduce. ¿Cómo? Y es lógico pensarlo, porque la muestra es tan grande que es lo que estoy calculando y suponiendo, infiriendo, que es la palabra correcta, va a ser más cierto porque la muestra es muy grande. Muy bien, jóvenes, pues ese es el tema. No olviden participar en la ruta hacia el éxito profesional. Ya están publicadas la de inicio y las 3 estaciones. Recuerden que si participan en las 4 son 2 puntos extra. Tal vez esta materia requiera de un poquito de ayuda de puntos extra, entonces les recomiendo que lo hagan. Y listo, bueno, pues, ¿qué, qué tareas pendientes hay que hacer? Si están por actividades, tarea 6, foro 3, examen, pues examen 6, entrega final para trabajo final y el proyecto por competencias, pues está ya nada más foro 3 y si el docente les indicó correcciones al documento, hay que, hay que hacerlas y entregarlas. Y listo. Eso es. Entonces, bueno, nuevamente les ofrezco todo este material. Hay un par o 3 programitas de software. En el Excel hay que estar programando y hay que estar haciendo ahí varias cosas y esos programitas no, nada más son comandos que hay que, u opciones dentro de un menú y actúan y lo ejecuta muy bien. Esos son programas no muy pesados. Entonces, pues bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Soy todo oídos. Sí, Ronald, un poquito. Ok, Marco, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, espero sus correos y les agradezco mucho su atención. Todavía tenemos una clase adicional sobre el último tema, que es ese es el tema que yo creo que más apoyo requieren, la prueba de hipótesis, porque ahí hay cositas que vale la pena explicar con calma. Bueno, pues les agradezco mucho y los espero en la última clase. Es un tema importante y con cierta dificultad, así que pues aquí los espero. Muchas gracias y nos estamos viendo. Saludos. Buena noche, cuídense mucho.